Está con nosotros el periodista y licenciado Carlos Marín. Muchas gracias, Carlos, por atender a esta entrevista que es con fines educativos para los estudiantes del cuarto semestre de la carrera de locución del curso Periodismo Radiofónico, tanto de las jornadas, de la jornada nocturna y de la jornada del plan de autoformación a distancia. El periodista Marín tiene pues mucha experiencia haciendo radio, haciendo periodismo deportivo en radio, también ha trabajado ya en televisión, siempre en periodismo deportivo, y también es una de las personas que ha tenido mucha experiencia haciendo coberturas internacionales, siguiendo mucho a selección nacional, cubriendo ya incluso mundiales de fútbol y de futsal. Así que muchas gracias, Carlos, por atender a esta entrevista. No, hombre, Lick, para mí es la verdad que un gusto saludar a los compañeros. La verdad que muchas gracias siempre por la invitación, por tomarnos en cuenta y para hablar de esto tan maravilloso que es el periodismo, pero deportivo. Así es. Para comenzar, Carlos, cuéntenos si usted tuviera que hacer una definición de periodismo deportivo en radio, ¿qué nos puede contar? Bueno, el periodismo deportivo en radio, pues básicamente es el mismo concepto del periodismo. Es la misma mecánica, se utilizan fuentes, las mismas formas de redacción, las mismas formas de informar y de comunicarle a la gente, pero enfocado en un ámbito que uno podría decir que tal vez no es tan importante, pero que para la sociedad es muy importante, porque es un medio de entretenimiento, porque es un medio de dispersar la mente de otro tipo de cosas y que lógicamente tiene mucha importancia en la sociedad, ya sea el fútbol, ya sea cualquier tipo de deporte, pues solamente influye en la sociedad. Entonces el periodismo deportivo consiste en informar, en dar a conocer detalles, situaciones, eventos, momentos, cosas que están sucediendo en el mundo del deporte, que dentro de la sociedad es lo menos importante, pero que resulta ser importante por el impacto que tiene en la sociedad, de convocatoria de gente, del impacto que tiene los deportistas o las personas que hacen el deporte alrededor del mundo, que influyen en la sociedad de una forma u otra. Carlos, si pudiéramos hacer una comparación, una línea de tiempo, ¿no? De, qué sé yo, 15, 20 años para acá, ¿cómo era el periodismo deportivo en radio en esos tiempos y cómo ha evolucionado ahora con las nuevas tecnologías de la información y comunicación? Bueno, ha cambiado muchísimo, Lick. Yo comencé mi carrera en el año 2000, teníamos 18 años cuando comenzamos y vivimos la transformación de un peso muy importante de la radio en sí, a la par de la televisión, a la par de los medios escritos, y comenzamos a ver la introducción del Internet y luego, posteriormente a los años, la introducción de las redes sociales. Y veníamos en digamos que una evolución, en una transición de pegar las redes sociales hacia los medios tradicionales fuertes, pero con la pandemia se sacude todo, se cambia totalmente todo y hay una evolución mucho más acelerada sobre el tema de la radio y las redes sociales, pero no deja de ser importante siempre el tema de la radio y más que todo en el tema de la opinión, que eso genera mucho el deporte, porque plataformas para escuchar música, para escuchar y ver música, pues solamente hay infinidad de plataformas muy fuertes, YouTube, Deezer, Spotify, o sea, hay muchas, pero al generar un concepto de opinión con la radio, pues solamente sigue siendo importante el que la gente se tome el momento de poder escuchar la radio y obviamente va a la par las redes sociales que lo pueden ver en cualquier momento en otras plataformas. Pero ha existido mucha evolución, sobre todo la facilidad que hay ahora para poder comunicar, porque hace 15 años nos tocaba una cobertura para ir tan lejos en Panamá, por ejemplo, se tenía que hacer una gestión desde Guatemala con la empresa telefónica para solicitar una línea telefónica para hacer la transmisión en radio para Guatemala. Ahora no. O sea, ahora la facilidad es que un celular tiene cobertura a toda Latinoamérica, por ejemplo. Entonces, ya no es necesario el hacer una gestión para una línea telefónica, funciona el Internet. Entonces, creo que la evolución ha sido para bien, de más facilidades. Antes era más complicado. Yo no viví esa época, pero tenía compañeros que, por ejemplo, para poder reportar de un partido, tenían que salirse del estadio y llevaban monedas para un teléfono público,
para llamar a la estación y pasar el reporte al inicio del partido, al medio tiempo y al final, o pedirle favor al jugador que se acercara a un teléfono público para poder tener el acceso a la información. Luego ya comienzan los celulares y obviamente comienza otro tipo de evolución. Pero lo más notorio creo yo que es la facilidad. La gente ahora pues obviamente sí está acostumbrada y está de poder escuchar, de poder saber, pero ahora quiere ver también. Entonces va un poquito de la mano eso, que sí, la radio sigue siendo muy importante con la generación de opinión, de contenido de opinión, pero la gente quiere ver. Pero ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho, y más con el tema de la pandemia vino a acelerar mucho más. Y también creo yo que para nosotros como periodistas, que en determinado momento tenemos la oportunidad de ir y estar en un medio, pero por X o Y razón no podemos estar en un medio, ahora creo que las tecnologías, eso creo que es lo más importante. Ahora creo que las redes sociales dan otro tipo de alcance, otro tipo de herramienta, y no precisamente necesitar el nombre del medio para poder hacer el periodismo deportivo. En radio, que va a la par de las redes sociales, porque radio está bien, o sea, pensamos en el aparato, en el transistor, pero la radio también son aplicaciones, TuneIn o una aplicación de audio que se puede adaptar perfectamente como un radio. Carlos, en la historia del periodismo guatemalteco, pues obviamente se tienen ciertos referentes. La radio no escapa de eso. Un Miguel Ángel Asturias, incluso, ¿no? Con los inicios del radioperiodismo, en el periodismo deportivo también, o sea, está, qué sé yo, grandes voces que la gente las tiene como referentes históricos. ¿Cómo ha sido, digamos, para las nuevas generaciones como usted abrirse paso e ir forjándose un nombre en la sociedad y en el mercado que consume periodismo deportivo? Bueno, ha sido de mucha constancia, creo yo que eso es fundamental, pero obviamente uno crece yo crecí con la radio, me gustaba mucho el deporte y escuchaba la radio del deporte. Entonces, yo crecí, por ejemplo, escuchando en radio a un Francisco Aguilar Chan, por ejemplo. Uno creció escuchándolo a él en programa de opinión, de debate y todo eso. A la par de otro tipo de periodismo como Federico Guillermo Silva, por ejemplo, que ya estaba grande cuando uno lo escuchaba, ya era, digamos que su última época, un comentarista polémico, controversial. Entonces, digamos que son dos escuelas totalmente diferentes. Pero luego cuando uno ya entra al tema de la radio, va conociendo, va analizando, obviamente uno va labrando su propio camino. Yo crecí con Gustavo Velázquez, por ejemplo, escuchándolo en televisión. Pero ahora, ante el bombardeo que hay de redes sociales, de señal de cable, que tenemos mucho, que consumimos mucho los mexicanos, pues obviamente hay otros, digamos que otras líneas periodísticas que se pueden seguir. Pero ahora, creo que crear un nombre o crear un periodista deportivo va mucho de la mano, lo decía en la introducción, el periodismo es el periodismo, sea de moda, sea de espectáculo, sea de deporte, sea de noticia, sea lo que sea, la base es la misma. Y una de las bases fundamentales es la credibilidad, el poder darle a la gente con certeza lo que está sucediendo, contarle a la gente fehacientemente lo que está pasando, no crear cortinas de humo, no crear noticias falsas por ganar un poco popularidad, sino creo que parte fundamental es la credibilidad. Entonces, creo que el hacerse de un espacio en el periodismo o tener la opción de que la gente lo vea a uno como un referente para informarse, para saber qué está pasando, creo que son el pilar fundamental es la credibilidad. Siempre la verdad, creo que eso es lo que más resalto de hacerse un nombre en esto, porque obviamente hay demasiada competencia. O sea, está lo nacional, está lo internacional, y hay muchas maneras. Facebook, Twitter, Instagram, youtubers, radio, televisión, prensa escrita, o sea, hay demasiados canales donde se puede informar. Entonces, para marcar una diferencia, creo que la parte fundamental debe ser la credibilidad, la certeza, el poder ser muy fehaciente en la forma de poder informarle a la gente. Carlos, eso va de la mano también con la ética, ¿no? La ética periodística que se habla en el periodismo en general y el periodismo deportivo no escapa también a esa situación. ¿Qué
creo yo que hay que andar con pies de plomo, si no, ya vemos lo que pasa, ¿no? Y tenemos ejemplos recientes de qué es lo que puede suceder. O sea, lo que usted decía, el ser disciplinados, el ser honestos, el siempre ir de frente con la verdad, los mantiene, pero también de un plumazo o de algo inesperado también pueden suceder cosas que bueno, o sea, se pueden traer al traste la carrera de un periodista deportivo. ¿Cómo se manejan esas situaciones, Carlos, para tener ciertos cuidados y mantener siempre pues la ética, ¿no? Y ese tipo de situaciones. Pues es complicado. El deporte es un medio que, al ser tan importante, de lo menos importante de la sociedad, termina siendo un vehículo muy importante para darse a conocer. O sea, a través del deporte hemos visto cómo gente que inicia una carrera política, pero una carrera deportiva, como dirigente deportivo, y luego ve uno cómo va evolucionando y termina siendo alcalde, o termina siendo diputado, o termina siendo un candidato a la presidencia. O sea, lo hemos visto, o termina siendo un ministro. O sea, el deporte termina siendo un vehículo muy importante. Entonces hay muchos intereses alrededor de esto. Por ejemplo, el hecho que un deportista logre ganar un evento importante, una maratón, una medalla, algún evento importante, o un futbolista, al tener digamos que ese parangón que es ser popular, tener la aceptación de la gente, pues solamente gana adeptos, gana gente que lo sigue. Y a la par de eso está tanto ellos, los deportistas, que en determinado momento dejan de ser deportistas y dan el paso a ser personas que aspiran a otras cosas, y están los dirigentes que comienzan, como repito, en una función de dirigentes deportivos y terminan en una aspiración política. Entonces los intereses son muchos siempre. Hoy por hoy hay un tema político que es la intervención al Comité Olímpico por una situación que quieren entrar por ahí por el 5% que significa el presupuesto general de la nación, que va dirigido al deporte. Entonces hay una ambición política por el tema de ese alcance económico que se puede tener en instituciones como CAG o el Comité Olímpico Internacional o el Comité Olímpico Guatemalteco. ¿Cómo comportarse? Pues siempre con valores, tanto los periodísticos como los que uno puede aprender en casa, ¿verdad? Porque al ser una situación donde se pueden manejar muchos intereses, pues obviamente resulta obvio que un periodista que no es porrista, sino que va a señalar, a decir lo que se está haciendo bien, lo que se está haciendo mal, la malversación de fondos, arreglo de partidos, por ejemplo, que ha pasado en el fútbol, o tantas cosas, mal manejo de presupuestos y todo, pues obviamente el periodista, como lo es en otros ámbitos, termina siendo determinante en poder decir la verdad, decir lo que está sucediendo. ¿Cómo comportarse? Con mucha ética, valores, decir lo que está sucediendo, decir lo que pasa, porque también comienza el tema, nos ha pasado, hoy por hoy nosotros no podemos entrar a cubrir municipal, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros denunciamos en su momento una mala venta de la municipalidad capitalina del club municipal. Y entonces eso nos impide hoy por hoy estar vetados para poder hacer una cobertura periodística, porque vamos en contra de los intereses que puede generarse al ser dueño de un equipo, uno de los más populares en Guatemala. El círculo alrededor de Municipal es económico, es político, es de estatus, o sea, hay muchas cosas. Entonces es el tema siempre de ir con la verdad, porque al final de cuentas esa es nuestra función, o sea, no solo contarle a la gente las cosas bonitas de que ganamos, de que logramos esto, sino también hay un lado oscuro del deporte que obviamente es muy, muy latente, ¿verdad? Interesante, Carlos. Eso quiere decir entonces que existe también la censura en el periodismo deportivo y la autocensura también en determinado momento. Ah, sí, totalmente, totalmente. Hay momentos en que, ya sea federaciones, estamos hablando de los 32 deportes que existen en Guatemala federados, estamos hablando de lo más popular que es el fútbol. Hay un conflicto de intereses en el decir, este periodista no, porque él habló mal de nosotros. Hace poco sucedió algo, y eso fue a nivel general. Fue un partido de semifinal hablo de fútbol, que obviamente es lo que más impacta, porque hay otros deportes, pero no terminan a tener el impacto, porque la gente es más futbolera. Se dio el partido entre Municipal y Guastatoya. Un jugador argentino, Matías Rotondi, en la celebración del gol, saca el dedo medio a un dirigente.
y entonces no se percata la gente de lo que sucede, porque estaba llenísimo el estadio, pero hay una foto que lo toma un colega. Y esta foto se hace viral con la celebración de él. Entonces, uno va al reglamento y en el reglamento está que palabras obscenas o gestos obscenos a la afición local o visitante es objeto de sanción de 2 partidos. Y venían las finales. Se denuncia el caso, esto fue miércoles, la final o el partido de vuelta era sábado, y el club que pasa todo esto, que es municipal, y bueno, no es que tengamos algo en contra de ellos, pero es lo más reciente que pasó. Municipal emitió un comunicado donde decía que los medios que habían publicado esta nota no podían tener acceso a cubrir el partido, el de vuelta, que era la semifinal para el paso a la final. Entonces, este tipo de censura es muy notoria, o sea, es muy frecuente, y estamos hablando de Ciudad Capital. En el interior del país es peor. O sea, en el interior del país es peor. Obviamente hay una situación de persecución, de vetar, no puedes transmitir, no te dejamos entrar. Y como obviamente los pueblos, los municipios son más pequeños, la gente se conoce más, sabe dónde vive, sabe dónde está, hay situaciones así. Esto ha existido muchísimo, y el tema de violencia en contra de los periodistas también, mucho más marcado en el interior, ¿verdad? O sea, agresiones, quitar equipo, borrar fotos, borrar videos, o sea, cuando hay momentos de violencia, por ejemplo, en el deporte, pero sí, existe plenamente. Carlos, sí, recuerdo perfectamente ese caso. En Prensa Libre, si no estoy mal, leí incluso una columna de opinión del señor Mario Antonio Sandoval, ¿no? Refiriéndose al caso, porque creo que fue un fotógrafo de Prensa Libre, el de la foto, y bueno, después no los dejaban entrar. Exactamente, sí, fueron como más o menos como 10 medios que no pudieron entrar al partido. Sí. Hablemos de la pauta publicitaria, Carlos. ¿Qué tanto? Yo recuerdo en las oportunidades que usted amablemente nos compartió en la presencialidad, esperamos algún día retomarla. Usted en parte de su charla decía, y eso me quedó marcado, que los noticieros en sí, radio, televisión, incluso los periódicos, si no había deportes, prácticamente se mueren, porque el deporte jala mucho a las marcas. Cuéntenos cómo se mueve un poco eso en los medios en general, digamos, y ya en el periodismo deportivo, el asunto de la publicidad con las marcas. Claro, con gusto, Alec. Bueno, primero, el periodismo deportivo mucha gente lo ve como un hobby, como algo, de plano él tiene otro trabajo y en su tiempo libre hace periodismo deportivo, y no. Yo tengo 21 años de dedicarme a esto, vivo plenamente de hacer periodismo deportivo, y es la carrera que elegí tomar y vivir, y gracias a Dios aquí estamos. Todos los medios viven de la pauta publicitaria, y si se dan cuenta, en todos los programas televisivos, radiales, prensa escrita, o en cualquier programa en sí, siempre hay un segmento de deporte, de 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 15 minutos, lo que sea. Y siempre hay marcas patrocinadoras. Si ustedes ven, por ejemplo, en cualquier página web, Prensa Libre, Soy 502, está la sección de deportes. Y cuando ingresan a la sección de deportes, estamos hablando de algo digital, cuando ingresan a la sección de deportes hay banners, hay publicidad, videos, que en la introducción está una marca, y entonces la pauta publicitaria termina siendo el sostenimiento al medio. Y vuelvo y repito, al no ser el deporte lo más importante, pero dentro de la sociedad juega un papel muy importante porque atrae masa, atrae atención, las marcas buscan eso. Entonces, hay marcas, por ejemplo, Gallo. Gallo no pauta en noticieros en sí, pero sí pauta el segmento deportivo, porque obviamente es el segmento que busca. Es impactar en ese segmento. Entonces son marcas importantes, fuertes, que pautan, ya sea digital, ya sea radial, televisivo, escrito, lo que sea, tiene un impacto. Entonces siempre buscan. Entonces póngale atención a medios escritos, en papel, Publi News o 502, en la sección de deportes, por más que sea, por ejemplo, el periódico, creo que es una página lo que hay de deportes, tiene pauta,
tiene pauta publicitaria, siempre, siempre. Entonces, juega un papel muy importante el deporte porque al final, después digamos que de la pauta comercial habitual, porque hay pauta comercial habitual, está la pauta específica. Y siempre el deporte llama la atención. Estamos en año mundial. Presten atención a los noticieros. Hay publicidad. El segmento deportivo es presentado por, ya sea un refresco, ya sea cualquier marca, siempre. Entonces juega un papel muy importante. Y pues bueno, yo he trabajado en televisión, pero nunca he visto tema de pauta en televisión, pero sí en radio. Yo les podría decir que, por ejemplo, juega un papel tan importante que podríamos hablar entre un 30 y un 40% en programas específicos, que la pauta de deporte es ese valor o es ese espacio de importancia que tiene la pauta publicitaria. A tal punto que, por ejemplo, cuando hay política, pues realmente buscan vuelta ciclística, partidos de selección, fútbol nacional, o vean, esto ya viéndolo en otro lado, por ejemplo, cuando es año eleccionario, en los departamentos, pueblos, municipios, surgen nuevos equipos con apoyo económico, que es un flujo tremendo. Pero al no ganar elecciones o pasar las elecciones, ese flujo económico se apaga. ¿Por qué? Porque ya no les sirve a ellos el tener digamos que esa exposición a través del fútbol, del baloncesto, de lo que sea el deporte. Y por eso vemos también a veces campañas publicitarias donde vota por X partido y te lo dice tu amigo tal y tal que fue campeón en tal cosa. Entonces, juega un papel muy importante la publicidad y es un flujo económico muy importante. El deporte termina siendo digamos que una vía libre para llegar al oyente, al telespectador, al seguidor, de una forma muy sutil, dentro de lo que para él es importante el enterarse de su equipo, y llega la publicidad. Carlos, cuéntenos ahora sobre su trayectoria haciendo lo que tanto le apasiona y sobre su proyecto en particular. Ok, muchas gracias. Bueno, primero, soy sancarlista, soy graduado de la universidad, estudié gracias al LIC, ahí estudiamos varios cursos con él. Me gradué el año pasado, soy licenciado en Ciencias de la Comunicación, sancarlista con mucho orgullo de la escuela. Comencé en el año 99, tenía 18 años, esto quería dedicarme, me gradué de perito contador porque mi mamá me obligó a que tuviera una carrera, pero desde los 14 o 15 años quería hacer radio y nos dedicamos a esto, a radio. Estuve 16 años en Red Deportiva, fue el primer medio que me dio la oportunidad de estar. En el año 2016 tomé la decisión de independizarme. Pude fundar el proyecto Ciudad Deportiva, en una mecánica muy parecida a lo que yo manejaba en Red Deportiva, transmisiones deportivas, programas y demás. Y con el tiempo, pues obviamente hemos ido evolucionando. Estamos comprando el espacio en radio, en Cadena Radio Punto, y en la actualidad ahí estamos, y estamos muy, muy contentos de estar ahí. Y lo manejamos, todo lo que pasa en radio, lo pasamos a redes sociales, para darle esa alternativa a la gente y no quedarnos atrás. O sea, la radio es muy importante, pero también hay nuevas generaciones que buscan, sí, la radio, pero también buscan ver el tener ese contacto digital. A lo largo de estos 21 años de carrera, pues he tenido la oportunidad de poder cubrir eventos deportivos, Juegos Centroamericanos, en 2 ocasiones, acá en Guatemala y en Costa Rica. He tenido la oportunidad de cubrir mundiales, un mundial de fútbol sub-20, que fue la gloria que consiguió Guatemala en el 2011, esto fue en Colombia. Luego he tenido la oportunidad de cubrir mundiales de futsal con la selección de futsal. Estuvimos en Tailandia 2012, en Colombia 2016 y el año pasado que estuvimos en Lituania 2021. Tuve la oportunidad de cubrir el Mundial de Brasil 2014, donde Alemania fue campeón. Tuvimos una cobertura de 40 días más o menos allá, que es otro mundo, la verdad, ante los grandes medios, ESPN, Fox, la verdad, o sea, es un espectáculo, aparte el tema de medios de comunicación. Y bueno, pues obviamente eliminatoria mundialista, selección nacional y también, o sea, estos son los grandes eventos, pero también nos apasiona mucho el poder cubrir peleas de box, básquetbol a nivel nacional, transmisiones de Liga Tercera División, que es la categoría más baja de fútbol, y obviamente la Liga Mayor y Selección Nacional,
pues eso es lo que hemos hecho. Hemos tenido la oportunidad, bueno, nacimos en radio, amo la radio, me apasiona la radio, pero digamos que ahora con las redes sociales, pues obviamente sí uno tiene que alternar un poquito, ya volverse más multimedia. Tuvimos la oportunidad de participar en un tiempo con Tigo Sports en televisión. Y bueno, pues ahora estamos en radio y en multimedia, y la verdad que muy contentos, y pues Dios me ha permitido la posibilidad de dedicarme a lo que me gusta, y aquí estamos. Esperamos, pues, no sé cuánto tiempo dirá Dios, cuánto nos dure la pasión por esto, ¿verdad? Pero sí muy conscientes de que en algún momento pues obviamente vienen nuevas generaciones y que necesitan también ese espacio que uno está ocupando para que ellos puedan desarrollarse. Por último, Carlos, ¿qué consejos les da a los periodistas que quieran dedicarse al periodismo deportivo en cualquier medio, prensa escrita, radio, televisión, periodismo digital, tanto hombres como mujeres, ¿no? Porque también es importante la participación de la mujer en el periodismo deportivo. Totalmente. Y antes de hablar en general, quiero ser muy específico con el tema de la mujer. Creo que ha ganado mucho espacio, y eso es muy importante. Ya no es un medio acaparado por hombres, porque a mí me tocó vivir eso. O sea, en lo que llevo estos 21 años de estar de carrera, he tenido nada más una compañera en todo esto, que era Alma Palma, Dios la tenga en su santa gloria, y era bien difícil, porque realmente éramos 8 o 10 hombres cubriendo vuelta ciclística y solo era de dama, entonces las condiciones eran un poquito complejas, pero ahora se ha abierto mucho más esto, y eso es bueno, porque creo que hay mujeres que les gusta el deporte, que practican, el mundo es mixto, entonces obviamente tiene que tener mucha presencia, y la invitación para que las chicas, si les gusta esto, que lo hagan, que no sientan el temor o que piensen que es un mundo solo de hombres. No. Hay muchas mujeres que están destacando en narraciones, ya narrando, comentando, haciendo producción, haciendo muchas cosas muy interesantes. Y acá en Guatemala hay muchas damas que se están dedicando al periodismo deportivo como tal, o la producción o algo relacionado al deporte. Yo lo que les puedo decir es que si les apasiona esto, háganlo, busquen la manera. Yo estuve 8 meses a prueba para poder entrar al medio. Obviamente en ese tiempo era necesario tener el medio, porque no había oportunidad. Era la radio, era la televisión o era la prensa escrita. Y eran círculos muy cerrados. Era a través de que alguien te recomendara, o eras muy bueno y te agarraban. O sea, así funcionaba. Pero con la evolución de todo esto, vuelvo y repito, hoy no se necesita del nombre de un medio. Se necesita de tener la vocación, hacerlo, la pasión, y de empezar con algo. Voy a contar rápidamente la anécdota. Mr. Chip. Mr. Chip es ahora un periodista, ahora es una personalidad, lo sigue mucha gente en sus redes sociales, y él comenzó con un deseo. El deseo era llevar estadísticas. Surge un concurso de un diario y él participa y hace unas predicciones. Cuando le preguntan cómo es que atina a la estadística o al vaticinio, él muestra, coleccionaba revistas de estadísticas en España. Y a través de esto él lo invitan, empieza a trabajar en un medio escrito, y ahora es radio, ahora es televisión, y es Mr. Chip, que cobra, por ejemplo, alrededor de 300, 500 euros por un segmento, por ejemplo, y se dedica a esto. ¿Y cómo surge? A través no de un medio, sino de una situación personal de él, de querer estar, de hacer lo que le gusta. Entonces, creo yo que eso es muy importante. Ahora la facilidad de un Facebook Live, de un YouTube Live, de un Periscope, de un live en Instagram, de una página web, de un blog. Hay muchas maneras de poder trascender. Y hay mucha gente que lo hace, youtubers que lo hacen, que comentan, que dan información, y es un mecanismo que incluso la misma red sociales puede generar a ustedes un dinero, algo económico para que ustedes puedan subsistir. Entonces, creo que el medio es importante, siempre es importante, por supuesto, porque está la credibilidad del medio, la figura del medio, pero a la par está también las herramientas que uno puede tocar, porque si una puerta no se abre y vuelven y van a otra puerta y no se abre, a la par de eso ustedes pueden ir creando su propio contenido.
les gusta la fotografía, les gusta el video, les gusta lo que les guste. Creo que hay muchas alternativas para hoy, no es tan difícil como antes, creo que hay muchas alternativas y si les gusta lo tienen que empezar a hacer de alguna forma u otra. Claro, claro. Pues Carlos, muchas gracias, de verdad, el tiempo se queda corto, ojalá no sea la última en esta modalidad que me Sí, encantó, por ¿verdad? favor. Porque, híjole, podemos enfocarnos en un solo tema y podemos pasar horas, creo yo, platicando de lo que tanto nos gusta. Así que, pues en nombre de los compañeros estudiantes, ¿no? Que son el motivo principal de hacer esto, pues muchas gracias, Carlos, como siempre, por su disposición. No, a usted, Elic, muchas gracias por la oportunidad. Y solo para cerrar, chicos, no se enfoquen solo en una cosa. Si les gusta la radio, aprendan a tomar foto, hagan video, sepan de edición, sepan redes sociales. Hoy por hoy, el periodista ya no es como antes. Ya no es solo el locutor, solo el narrador, solo el comentarista o solo el fotógrafo. No, ahora somos un todo, porque esto ha evolucionado. Entonces, el periodismo deportivo abarca todo. Así que a echarle ganas a todo y de verdad, gracias por la invitación. No, a usted, gracias, Carlos. Será en una próxima.